tenemos ya a 15 personas que están conectadas. Le damos la bienvenida a todos. Esta es la 11ª videoconferencia que estamos celebrando en conmemoración al 10º Congreso Nacional Ganadero que estaremos llevando a cabo durante todo este mes de octubre. En esta ocasión vamos a tener al médico veterinario Daniel Ingram, quien vamos a solicitar que, además de la presentación que hagamos nosotros, que nos dé un resumen de los trabajos que él ha hecho durante su vida profesional. Él es egresado de la Universidad Nacional Agraria como médico veterinario, ha hecho varios cursos de especialización, estuvo por Japón haciendo unos cursos de especialización en la parte de reproducción y planificación ganadera, y ha trabajado mucho en la parte de extensión ganadera con un programa que se llamaba de agricultor a agricultor, que estaba trabajando a nivel nacional. Daniel, si nos brindas un poco más detalle de los trabajos que has realizado de a partir que fuiste egresado. Adelante, Daniel. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar este día compartiendo con ustedes. Les agradezco a todas las personas que se están reuniendo por este medio que Conagan está facilitando para poder compartir diferentes temas, diferentes experiencias y conocimientos en el ámbito de la ganadería, principalmente para el desarrollo y mejoramiento de lo que hacemos diario, ¿verdad? Todos los que estamos involucrados en este sector ganadero, que es una de las actividades principales de nuestro país, de nuestra economía, y como bien sabemos, generadora de empleo, de fuentes alimenticias para nuestra familia y también para lo que logramos exportar fuera. Como decía el doctor Blandón, a lo largo de mi vida profesional, desde que egresé y me gradué de la Universidad Nacional Agraria en el año 2010, he participado en muchos trabajos y principalmente con el programa, Farmer to Farmer, que consistía en atender diferentes municipios alrededor del país, brindando asistencia técnica con personas expertas que venían de Estados Unidos a Nicaragua a capacitar a nuestros ganaderos, a nuestros técnicos de cooperativa, y prácticamente yo era el enlace entre los extranjeros y acá con nuestra gente acá en Nicaragua. Eso me dio la oportunidad de desarrollar y adquirir muchos conocimientos en varios aspectos de manejo de la ganadería. De igual forma, a través del programa y las oportunidades que me facilitó, me abrió la puerta a estar un año fuera del país, en Gainesville, Florida, cursando como un internship para un curso de manejo de lechería en todas las áreas, en ordeño, en producción, en reproducción, en manejo y crianza de terneros. De esto nace esta exposición, porque me desarrollé la mayoría del tiempo al frente de la crianza de los terneros. Si bien es cierto, nosotros en nuestro ámbito ganadero decimos que tenemos muchas limitantes, y una de ellas, a la cual señalamos siempre, es el factor económico, que no contamos con un subsidio como son otros países, pero creo que en todas las actividades a nivel del mundo siempre hay limitantes, y en Estados Unidos la alta producción de leche, eso castiga enormemente la crianza y manejo de los terneros. La leche que reciben estos terneros es la leche de hospital, de los animales enfermos o vacas con mastitis. Solo para darles una breve, compartirles este comentario. También, reafirmando lo que decía el doctor Blandón, tuve la oportunidad en el año 2018 de salir del país y estuve en Japón durante 4 meses y medio,
cursando un posgrado de planificación y manejo de finca ganadera. Gracias a todas esas salidas y experiencias y adquisición de conocimientos, pues hoy en día también me desarrollo como profesional en el sector de asesoramiento de ventas y de productos veterinarios y asesoramiento en las fincas ganaderas para mejorar la productividad y alcanzar la rentabilidad, que eso es una meta que también se tiene desde CONAGAM para mejorar esta actividad pecuaria. Quiero agradecerles la oportunidad, agradecerle al doctor Blandón, a CONAGAM, a don René Blandón, por darme esta oportunidad y siempre permitirme estar interactuando entre diferentes actividades que se desarrollan desde la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua. Creo que podemos empezar, ¿cierto, doctor? Adelante, doctor. Sí, Daniel, gracias. Solo como un preámbulo a tu charla hoy, que es de mucho interés, sobre la diarrea en terneros, le recordamos que tiene la ganadería nuestra en terneros, es hasta un 12%, ¿verdad? En terneros, que es muy alto, ¿verdad? Y cuando cuantificamos eso, más o menos calculábamos entre unos 28 a 30 millones de dólares, que son los que se pierden actualmente por efecto de muerte por ternero, ¿verdad? En los primeros 7 meses de vida. Y una de las causas principales de la muerte de esta alta mortalidad es la diarrea. Otro asunto que ya vimos en las charlas anteriores es que una vez que nace el ternero, prácticamente viene a un nuevo medio de vida, ¿verdad? Pasa de una vida intrauterina, ¿verdad? Que prácticamente tiene varias capas que lo protegen con el medio exterior, de manera que no se contamina, digamos, con el medio exterior, donde que hay un sinnúmero de patógenos de acuerdo a la limpieza del ser. Entonces, una vez que nacen los animales, se encuentran con ese medio exterior y el principal puerta de entrada para las infecciones son prácticamente el ombligo, ¿verdad? Y la forma que vacunamos a estos animales es garantizando el suministro de calostro, ¿verdad? Ese tema lo ratificamos en una de las charlas que tuvimos. Entonces, solo para tener en cuenta la importancia de reducir esa mortalidad en los terneros y terneras que ustedes tienen, es de suma importancia el manejo en las primeras horas de vida y en el consumo del calostro. Es muy importante tenerlo eso en cuenta. Sin más que preámbulo, Daniel, te dejo con tu presentación y de nuevo, ¿verdad? Le pedimos a los participantes que mantengan sus micrófonos apagados, y cualquier pregunta lo pueden hacer a través del chat, o si consideran alguna pregunta pertinente y que no la quieren dejar escapar para más tarde, pueden también activar su micrófono y pedir la palabra, y con mucho gusto le estaremos atendiendo a su pregunta. ¿Se mira ahí, Daniel, la presentación? Sí, se logra ver, claro. Okay. Sí, bueno, de hecho, con esta primera diapositiva quiero compartirles que debemos de tomar en cuenta, como podemos ver, los diferentes tipos de terneros, que cualquier raza, no importa raza, están totalmente expuestas a cualquier microorganismo patógeno que pueda ocasionarnos esta patología, lo que es la diarrea, ¿verdad? Entonces, esto quiero proyectarles a ustedes, que tengan en cuenta que no hay raza resistente ante esta enfermedad, que nos ocasiona grandes pérdidas en la crianza de terneros. Si bien es cierto, podemos decir, si puede continuar, doctor, la diarrea
es la evacuación de heces sin consistencia, o sea, líquidas, frecuentes, abundantes, con o sin olor. Debemos de considerar que lo más importante es saber identificar estos tipos de procesos negativos que tenemos en nuestra actividad pecuaria. Una de las cosas principales que debemos hacer y debemos de tener en cuenta que la crianza de los terneros es el grupo de animales más susceptibles a estar expuestos a cualquier microorganismo patógeno que nos pueda alterar su estado de salud y en este caso nos va a dar como resultado una diarrea. Debemos de tomar en cuenta que estas se clasifican de dos maneras, la diarrea mecánica o diarrea infecciosa. ¿Cómo las podemos totalmente diferenciar? La diarrea mecánica es toda aquella que sea generada por cambios o fallas mecánicas que nosotros mismos interactuemos en el desarrollo y cuidado de los animales, es decir, una sobrealimentación. Siempre decimos que suministrar demasiada leche al ternero es lo que nos puede ocasionar diarrea. Sí, es cierto, puede ser uno de los factores, totalmente de acuerdo. Pero más sin embargo, debemos de saber cómo suministramos esa cantidad de leche, a qué edad la vamos a ir aumentando o a qué edad la vamos a ir disminuyendo. Por tal razón, es uno de los factores principales y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo bien o hacerlo mal somos nosotros mismos, ¿verdad? Al igual también que la osmolaridad, o sea, la combinación de las partículas de todo aquello que el ternero vaya a ingerir y la misma permeabilidad del intestino son factores que nos pueden generar un proceso de diarrea en el ternero. Esto por bien la parte de la diarrea mecánica. En la segunda clasificación, que es la diarrea infecciosa, ahí interviene todo lo que sea un microorganismo patógeno, ya sea virus, sea bacterias, sea parásitos, que estos son los que se encargan de dañar las células del intestino y generan una hipersecreción, ¿verdad? Entonces eso es lo que no hace que los terneros presenten una diarrea. Lo que hay que tomar en cuenta, voy a mover, está lloviendo, lo que hay que tomar en cuenta, un segundo. Para las diarreas neonatales o las diarreas de los terneros recién nacidos, que afecta principalmente a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación progresiva, rápida, por eso los terneros recién nacidos son los más susceptibles y los que mueren rápidamente por el estado de deshidratación. Y esto se da principalmente por una baja inmunización, lo que decía el doctor anteriormente, la baja calidad del calostro, la no ingesta de calostro en los terneros recién nacidos en las primeras 12 horas, 24 horas de nacido, es una práctica esencial, principal, que debemos realizar para que los terneros no sufran de diarrea. Eso está lloviendo. Entonces, volviendo al tema, el consumo de calostro es importante para que los terneros puedan desarrollar una inmunidad suficiente y necesaria a base de inmunoglobulina y vitamina A, que son los que van a crear defensas en el organismo para los primeros 30 días de vida del ternero, en los cuales son el tiempo más susceptible para que ellos puedan recibir un microorganismo patógeno, poder enfermarse y presentar esta patología como es la diarrea. También debemos de tomar en cuenta que el lugar donde el ternero nace
es uno de los factores principales, puede ser uno de los vectores de contaminación, porque ahí tenemos bacterias como E. coli, salmonella, podemos tener Clostridium, y la puerta de entrada número 1 para esta bacteria y virus y cualquier otro organismo patógeno es el ombligo. Entonces, una de las prácticas principales es que recomiendo, y creo que otros colegas igual recomiendan, es que al nacer el ternero debemos de hacer un recorte de ombligo de al menos 3 dedos y inmediatamente curar con yodo para lograr una cicatrización rápida en lo que es el ombligo, ¿verdad? Y de esta manera poder garantizar el cierre de esta puerta de entrada y no tener ninguna afectación patológica en la parte digestiva del becerro. Podemos continuar con el siguiente, doctor. Con una lluvia común. Sí, eso es lo que les compartía, lo que genera la diarrea mecánica es por fallas de combinaciones de los alimentos, la permeabilidad del intestino se ve afectada, la sobrealimentación, cambios bruscos en la dieta, el estar alimentando una materia prima hoy y cambiarla de pronto, o hacer mezclas o premezclas de acuerdo a lo que nosotros creamos que sea más conveniente, pero más sin embargo no tomamos en cuenta lo que puede afectar al animal o no. Ahí estamos retomando nuevamente lo que es la diarrea infecciosa, que como decía, compartía con ustedes, causada por microorganismos patógenos, los virus, las bacterias, los parásitos, que estas lo que causan directamente es un daño en las células del intestino y generan hipersecreción. Ahí es donde podemos ver diarrea sanguinolenta, diarrea verde, que normalmente le decimos que es por el rebrote de los pastos, y esta ingesta de rebrote afecta la parte digestiva y nos ocasiona una hipersecreción verdosa, que es lo que conocemos como diarrea verde. Aquí en este diagrama sencillo podemos observar el flujo, el mecanismo de la diarrea. ¿Qué nos ocasiona? Tenemos una disminución del volumen plasmático, por eso también la diarrea se puede relacionar con un estado anémico del animal, y eso nos puede llevar, eso es lo que nos lleva a pérdidas igual del animal. Esto también se relaciona con la disminución de la presión arterial. Son animales que están postrados, animales de frío, que están por un cuadro clínico que los afecta totalmente, ¿verdad? Disminución de la función renal, esto reduce la excreción del ion de hidrógeno, disminuye la perfusión a los tejidos y aumenta el metabolismo anaeróbico, lo cual nos lleva a una acidosis, a un intercambio, a una falla de intercambio de hidrógeno y aumento del potasio en la sangre, lo que conlleva a una intoxicación, lo que también provoca la muerte. En esta lámina podemos observar que estas son todos los agentes causales, llámense bacterias, llámense virus, llámense parásitos que están en el medio ambiente, que son los principales enemigos de este ternero al nacer. Por eso debemos de tomar en cuenta todas las medidas sanitarias preventivas para que al momento de que el ternero entre en contacto con el medio no tenga ninguna afectación. Vuelvo a recalcar, el medio en el que el ternero debe nacer es un medio limpio, seco, desinfectado. Debemos de tener preparados estos espacios para que la vaca pueda dar a luz cerca a nuestra visión y poder
auxiliar, si fuese necesario, los mismos partos distóxicos pueden provocar que los terneros ya nazcan con afectaciones de diarrea por la misma ingesta de los loquios, la misma ingesta de las heces que puede ingerir al momento del parto, si es un parto distóxico, y no pueden hacer por su propia naturaleza. La ingesta de todos estos líquidos altera el funcionamiento del aparato digestivo, que en ese momento es un solo estómago, ¿verdad? No nacen como rumiantes, sino que se lo desarrollan conforme la alimentación y el desarrollo ruminal, el proceso de desarrollo ruminal al que el animal va a ir presentando. Entonces, quiero que tomen en cuenta que los animales, llámense los terneros, son susceptibles a todos estos agentes causales, que no solo aplicando medicamentos, curando a los animales cuando ya tengan las patologías presentes y la sintomatología, es que vamos a empezar a tratar de controlar. Debemos de entrar en el razonamiento que la prevención es mucho más barata que entrar en procesos de curación. Por eso es importante establecer un protocolo sanitario que nos permita día a día llevar una producción de animales sanos, que eso es lo que nos va a ir orillando a una productividad y a una rentabilidad de la ganadería. En esta lámina pueden observar la misma infestación del ternero, que está en el mismo ambiente. O sea, hay uno de los puntos que debemos de estar conscientes: el ternero nace con parásitos. Nace con parásitos porque en el último tercio de la gestación, la membrana de la placenta es más permeable, porque el ternero se está terminando de desarrollar, está terminando de crecer, tiene todas sus extremidades, el estiramiento, eso hace que la placenta sea más delgada y permeable. Hay migración de parásitos, y si hay alguna infección, posiblemente en el vientre de la madre puede haber alguna afectación. Una vez que el ternero nace, pueden observar que si hay una decreción con ovocitos que son huevos de parásitos, estos se terminan de desarrollar en el medio, en el potrero, en el corral, donde aguan, en el río, y ellos vuelven una vez que están en estado infeccioso, que ya se desarrollaron los parásitos, el mismo animal los vuelve a ingerir en el pasto, en el agua, en las premezclas, en los concentrados que servimos. Si no desinfectamos los bebederos, si no desinfectamos las canoas donde servimos el concentrado que le damos, si no estamos en una limpieza rutinaria, los animales se van a estar autocontaminando de sus mismos parásitos, y eso nos va a hacer una prevalencia más infecciosa. Como decía, factores que predisponen esta afectación: baja inmunidad o poca o nula absorción de calostro. O sea, no podemos ver el caso de que hay vacas que la estamos ordeñando, y yo me he encontrado en fincas con productores que están ordeñando vacas, no saben qué parte de la estación tiene la vaca, y al momento de palparla, la vaca está por parir. O sea, eso nos va a dar una idea de la calidad del calostro que esta vaca va a producir. O sea, si la vaca tiene 15 días previos a su parto y pare, o simultáneamente pare la vaca está produciendo leche, no tuvo la oportunidad de descanso para que ella pueda mejorar su condición corporal, pueda mejorar su condición fisiológica, y de esta manera pueda producir un óptimo calostro de buena calidad. Como decíamos anteriormente, los principales componentes: inmunoglobulina y vitamina A, que si la vaca no tiene el debido descanso, si no le damos ese periodo de descanso para que ella termine de desarrollar ese feto, ese embrión, ese ternero en el vientre, ni el ternero sufre porque no tiene falta de desarrollo, la vaca sufre porque no recupera su condición corporal,
no recupera su condición fisiológica. La vaca sufre al momento del parto y en la mayoría de los tiempos que tenemos partos distóxicos, retenciones placentarias y todo, terneros con problemas al momento de nacer, terneros débiles, y al momento de que ya están en el medio no les damos ningún tipo de calor, sino que les damos la misma leche que la vaca estaba produciendo y no tiene ningún anticuerpo. En la presencia de agentes infecciosos por la mala higiene. Podemos ir a fincas donde la higiene es nula, no hay una desinfección, cuando sabemos que podemos crear las condiciones, desinfectar con cal, por lo menos donde los terneros van a nacer, donde vamos a manejar los terneros, tratar de que los primeros 15 días del ternero, los primeros 15 días de vida del ternero, criarlo en un espacio individual, solo para ese ternero, para amamantarlo, para tenerlo en observación, para ver el comportamiento, por lo mismo, porque es una nueva vida que se está adaptando a un nuevo medio, donde anteriormente estaba con toda la bioseguridad posible que lo protegía, el vientre de la madre y una placenta donde ningún microorganismo podía tocarlo, pero ahora está expuesto a cualquier microorganismo, bacteria, virus que pueda estar en el ambiente presente. Vuelvo y recalco los cambios bruscos en la alimentación. Hoy damos una cantidad de leche y la incrementamos solo por nuestro propio criterio y no tenemos ese cuidado. Eso produce un estrés, produce una sobrealimentación, produce un daño en el sistema digestivo, que es lo que también nos puede provocar un proceso de diarrea. Esto es muy importante, porque quiero que lo observen y quiero que sigan conmigo la condición de esta leche, si realmente es inocua o si es saludable para la ingesta de un ternero. Allá al fondo ven un biberón que se utilizó en la mañana para alimentar al ternero. Este no fue lavado ni desinfectado de ninguna manera, solo se enjuagó y se metió a la pila donde los terneros más grandes consumen agua. Entonces, desde ahí, nuestra propia interacción, nuestro propio manejo está poniendo en riesgo la salud de los más vulnerables, los terneros recién nacidos, los que tenemos que amamantar, los terneros que debemos de cuidar más porque se están empezando a adaptar. Otro punto de vista es que si nosotros nos ponemos a pensar, la ingesta de calostro, la ingesta de leche, debe ser a temperatura normal corporal, 36 grados, 36.5, 37 los más, una temperatura normal, y ahí la tenemos sumergida en una pila de agua donde la leche perdió temperatura, está fría, y para sumarle, el biberón tiene un orificio como del tamaño de cerrando mi dedo pulgar con el índice, y eso hay una ingesta directa de la leche que lo que hace es que el ternero no hace su mecanismo de succión y no ingiere la leche debidamente. Aparte de que la mala temperatura de la leche, eso provoca que haya un golpe de leche en el estómago y nos provoque la diarrea por esta mala acción. ¿Cuáles son los principales signos clínicos que debemos de observar y de estar siempre alerta? Y como les decía anteriormente, este es el grupo que se debe chinchinear, porque debemos de estar todo el tiempo alerta a cualquier cambio que pueda darnos una alerta y decir, este ternero se está empezando a enfermar. Una de las principales reacciones que debemos de tomar es medir temperatura. Cuando hay decaimiento de un ternero, lo principal, cualquier proceso infeccioso nos altera la temperatura, y es ahí donde podemos empezar a diagnosticar y empezar un tratamiento que nos puede servir y nos puede ser exitoso en el resultado y no perder la vida de este ternero, incluyéndolo en una tasa de mortalidad, ¿verdad? Debemos de observar diarrea pastosa
grisácea. En la próxima lámina creo que hay una foto donde lo van a ver. Diarrea líquida sanguinolenta. La deshidratación es importante, tenemos que saber medir los grados el porcentaje de deshidratación para así saber cuáles son las acciones que debemos tomar para tratar de recuperar la vida del ternero y encauzarlo en la producción. La pérdida de peso, hay un menor desarrollo. Todos los terneros que pasan por un proceso de diarrea son los terneros que se quedan más pequeños, son los terneros que no tienen desarrollo, son los terneros que fisiológicamente no van a ser aptos para reproducción y son los terneros que menos ganan peso. ¿Verdad? Hay una emaciación y por último la muerte. La siguiente. En esta lámina pueden ver dos fotos de ternero, como les decía, ¿verdad? Están postrados, están con sus primeros síntomas, diarrea sanguinolenta, están perdiendo el apetito, esa pérdida de apetito les provoca una deshidratación, lo cual lleva a la pérdida de peso, al decaimiento, a que el animal se deprima totalmente y la falta de desarrollo, como les decía anteriormente. En esta lámina pueden observar la superior izquierda es cuando el ternero empieza a tener un fluido de ese perdiendo consistencia, ¿verdad? En la parte derecha ya hay más fluido y en la parte inferior izquierda ya se torna grisácea, una evacuación grisácea que es cuando ya el ternero está en el proceso infeccioso de la diarrea. Entonces debemos de tomar en cuenta que la observación nos va a permitir saber en qué momento actuar, saber en qué momento intervenir y tomar, como les decía, un primer diagnóstico y hacer un tratamiento correctivo en el momento y observar, seguir observando a ver cuál es la progresión que tiene el animalito. La pérdida económica, esto es muy importante, puede incrementar la mortalidad de las crías porque la diarrea es una de las enfermedades que es más rápida. O sea, por así decirlo, nicaragüensemente hablando, si nos dormimos, los terneros se nos mueren. Entonces, lo principal es ser observadores, tratar de diagnosticar lo más rápido posible y interactuar o accionar con un tratamiento que nos dé resultados, y eso lo medimos nosotros en la finca. Así tratamos de agregarle más muertes a la tasa de mortalidad del año de la finca. Produce deficiencias, claro, porque el animal pierde peso, se deshidrata, fisiológicamente se va atrofiando porque no hay desarrollo, la falta de ingesta de alimentos, que es lo que aporta al desarrollo de los animales, al crecimiento, la afectación de la salud. La diarrea es una patología que te altera todo, te afecta hasta el sistema nervioso del animal y te provoca un descontrol, un desbalance nutricional tremendo. Menor peso al destete, obvio, porque son los animales más que fueron afectados, los animales que se quedaron en ese retraso, en ese retardo que ustedes pueden ver las diferencias en los grupos de los animales. Cuando animales sanos van creciendo y son de la misma edad, los animales que pasaron por este proceso patológico son los animales más pequeños, los animales más que no entran en celo cuando llegan a una etapa ya reproductiva, y ahí se ven las pérdidas económicas. ¿Sí, Daniel, Ariel está queriendo hacer una pregunta. ¿Alguien está queriendo hacer una pregunta? Sí. Por favor. Sí, quiero ver qué me puede decir, hablando sobre la diarrea que nos está explicando. En el ganado he observado en ocasiones diarrea negra, la S completamente líquida, de color negro, en terneros que no son precisamente recién nacidos. Sí. ¿Cómo puedo manejar o qué puedo interpretar? Porque normalmente a veces la diarrea de leche o por pasto, pero es color amarillenta, clara, pero cuando es diarrea negra,
¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Muchas veces es acidosis ruminal y al mismo tiempo podría ser uno de los factores principales en la alimentación. Debemos de tomar en cuenta de que en muchas áreas del país una de las fuentes alimenticias es la pollinaza o gallinaza. Todos sabemos de que con el tiempo este suplemento alimenticio no es lo más recomendable, ¿verdad? Estamos sirviéndole al ganado mayor, la vaca, la vaquilla, este tipo de alimentos por ser una fuente de proteína más barata. Pero, sin embargo, lo que no estamos tomando en cuenta y considerando es que a futuro todos estos vientres nos van a dar terneros enfermos, porque lo que ella ingiera por la boca y lo pueda digerir, eso se absorbe y es parte del torrente sanguíneo, y eso lo comparte con el ternero, y por eso también vemos que nacen terneros enfermos, nacen terneros ya con diarrea, y muchas veces no consideramos este tipo de acción que nosotros estamos haciendo en la finca. Influye mucho la calidad del alimento. A veces si el productor no está todo el tiempo en la finca y son los trabajadores los que tienen a cargo la parte alimenticia y dan un alimento, un concentrado, un silo en mal estado, es lo que nos puede provocar también una diarrea no infecciosa, sino mecánica, porque la calidad del alimento que el animal ingirió no era precisamente el óptimo. Ok, pero en este caso yo he observado el asunto en terneros ya mayores de 2 meses. Ya el ternero es más grande, y lo que observé también es que una vez que apareció uno, luego varios andaban con el problema. ¿Debería aislar el animal que anda con el problema? ¿Cómo manejar la situación? Sí, lo primordial sería alejarlo, porque no sabemos si es una parasitosis, y al momento que él haga su evacuación intestinal está contaminando el potrero, y como miramos en la lámina anterior, que los ovocitos que se van a través de las heces caen en el pasto, caen en el agua, los otros animales sanos pueden estar ingiriendo y se pueden estar contaminando de esta manera. Puede ser por parásitos. Es importante tomar una muestra y realizar el análisis. Muchas veces también no realizamos esta práctica y automedicamos. La automedicación hace que haya resistencia a los fármacos, y después no tenemos resultados cuando hacemos un tratamiento. Entonces, lo principal sería aislar a este animal, darle un tratamiento y evitar que haya una contaminación cruzada de él hacia los demás. Muchas gracias. Claro que sí. Ahí mismo leí, doctor, pero no sería mejor amarrar el ombligo antes de cortar. Definitivamente no. El señor Elías Montoya hizo esa pregunta y quiero contestarle que definitivamente no. Amarrar no sería lo más adecuado, sino más bien recortar. Como le decía, normalmente cuando el ternero nace, muchas veces el tejido que queda es corto, entonces no es necesario recortar, pero si el tejido sobrepasa los 3 dedos, yo recomiendo que lo recorten con una tijera que sea debidamente desinfectada, pasada por agua caliente o rociada por yodo, y hagan el recorte, y inmediatamente sumergir el tejido en yodo, y eso hace que ustedes lo van a observar, el tejido del ombligo se seca al mismo tiempo que se va secando el yodo, se seca y se va poniendo tostado, ¿verdad? Eso hace que cierre la puerta de entrada de virus, bacterias, cualquier microorganismo patógeno. Sin embargo, hay que estar al cuidado, porque cuando esto se va secando y se va desprendiendo, si no lo hicimos correctamente, el tejido seco, necrotizado, se desprende y queda tiernito, como cuando tenemos un raspón y queda tiernito la herida. Igual sigue siendo una puerta de entrada para cualquier microorganismo.
asientos. Bueno, aquí vamos a empezar a ver la importancia de conocer la deshidratación en porcentaje, lo que debemos nosotros tomar como una medida cautelar, preventiva de cómo saber cuál es el grado de afectación que está teniendo el ternero de acuerdo al proceso infeccioso de diarrea que tenga. Si estamos en un C de 0 a 5%, está muy normal. El ternero no se está deshidratando, la pérdida de líquidos no es excesiva, pero si ya entramos en un 5 a un 10%, ya hay una depresión en el animal, ya hay un decaimiento, ya empezamos a perder peso, y ya cuando entramos al 10 al 15%, ya el animal está postrado totalmente, no se levanta, está débil, no actúa por sí solo, y debemos preocuparnos totalmente porque estamos cerca de perder la vida de este animal. O sea, que esto nos dice que si el animal está entrando en el proceso infeccioso de la diarrea y todavía lo vemos normal, debemos de tomar medidas preventivas para no dejar avanzar la enfermedad o el proceso patológico al siguiente nivel, donde ya nos vamos a ver en el caso de empezar a comprar medicamentos y los medicamentos el animal no reacciona ante la intervención de los fármacos y los gastos se incrementan. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. Cuando tenemos un ternero que ya podríamos decir que anda entre ese 5 y 10%, ya él se le mira algo no anda normal, ¿cómo podríamos manejar el tema de su consumo de leche? Digamos que él es un ternero que por las tardes él se junta con su madre, él amamanta, pero ¿cómo el tema de que él consiga consumiendo leche y ya anda una diarrea a ese nivel, ¿cómo lo deberíamos manejar? Ok, muchas gracias por su pregunta. Todo ternero que logremos identificar con diarrea, se lo digo por experiencia, tratemos de evitar el consumo de leche, ¿verdad? Cortemos la ingesta de leche y mejor tratemos de rehidratarlo con electrolito, con dextrosa, que es lo que el animal necesita en ese momento. Necesita energía, necesita electrolito para poder recuperarse, ¿verdad? De esa manera él se va a recuperar, a rehidratar, porque lo que estamos haciendo, si nosotros le seguimos suministrando leche, el intestino está totalmente afectado. Las células epiteliales del intestino están afectadas, entonces no estamos nutriéndolo debidamente. Lo que él necesita es una fórmula energética que le proporcione glutamina, que le proporcione dextrosa, que le proporcione electrolito, para que la condición nerviosa del animal se logre estabilizar, para que las contracciones musculares del intestino se traten de estabilizar. El mismo metabolismo de los nutrientes se va a estabilizar por eso mismo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le seguimos suministrando leche? Estamos forzando al aparato digestivo a que digiera este alimento. Mientras que si nosotros le suministramos una fuente energética, lo que estamos haciendo es que el organismo se recupere, que salga de ese estado de shock, que salga de esa condición nerviosa que está sometida en ese momento patológico el animal. Y en este caso a mí me han comentado, quizás usted ha tenido experiencia, ¿qué relevancia tiene el zinc, el uso de sulfato de zinc o una sal de zinc específicamente en esos estados? A mí me lo han comentado, yo no he tenido la experiencia, normalmente yo doy electrolito en general, pero ¿qué papel juega el zinc en ese caso? Sí, el zinc, el cobre, el zinc y el manganeso son los tres principales minerales que interactúan en el sistema inmunológico del animal. Y muchas veces, y se ha visto los casos, y ahorita que mencionó esto, recordé un poco
hay diarreas que son negras, como la pregunta que tenía anteriormente, que son por la mala metabolización de los minerales que están presentes en los alimentos. Y esto simplemente se recupera o se logra tratar con una aplicación de cobre, con una aplicación de zinc o con una aplicación de manganeso. En una charla, hace como unas 5 charlas atrás, tuvimos una intervención de un especialista en suplementación de minerales y nos compartía esa experiencia igual de que animales con diarrea, simplemente con una inducción o aplicación de minerales inyectados como zinc, cobre y manganeso, podrían recuperarse de un proceso patológico infeccioso de diarrea. Muchas veces los desbalances nutricionales nos afectan y nos crean una patología en el organismo, afectando la digestibilidad, la absorción de alimentos. Y en ese caso, ¿usted no recomendaría el uso de estos minerales vía oral? Tiene que ser inyectado, preferiblemente. Vía oral sería lo óptimo si lo hiciéramos diario y si lo hiciéramos de una manera correcta. De una manera correcta, le digo, no agarrando 1 kilo de mineral y mezclándolo con 1 quintal de sal. Desde ahí estamos haciendo un manejo equívoco, porque lo que estamos haciendo es dándole color a la sal. Tenemos que hacer una proporción de 1 a 1, y debemos de tomar en cuenta, y le agradezco su pregunta porque ya nos está llevando a otro tema, y que es un tema importante y primordial en la ganadería, como es la mineralización, porque la mineralización se va a todas las ramas, a la producción, a la reproducción, a la crianza, al desarrollo, al crecimiento, y si no lo hacemos de una manera correcta, es ahí donde tenemos también afectaciones. ¿Y cuál es la forma más barata de criar, alimentar, mantener un animal? Es todo lo que le entre por la boca. Y lo vemos caro cuando hacemos una relación de 1 a 1, pero más sin embargo, lo que vemos caro hoy, esa inversión se paga mañana. Se paga mañana con tener animales más sanos, se paga mañana con tener vacas preñadas, se paga mañana con que esas preñeces realmente nazcan, porque no solo se trata de tener animales preñados, sino que esas preñeces se vuelvan en nacimiento. Hasta cuando el animal nace es realmente que podemos decir que somos exitosos. No cuando inseminamos, no cuando el toro monta la vaca y diagnosticamos una gestación a los 3, a los 6 meses, porque son meses que podemos tener aborto, y son 3 o 6 meses, 8 meses que perdió la vaca, perdió el productor, perdimos nosotros. Ya, entonces, los minerales deben ser manejados de manera correcta para que la salud del animal esté al 100, ¿verdad? Como decía yo, un animal sano produce y se reproduce, y es lo que nos va a dar productividad y rentabilidad en la ganadería. Use el mineral que usted considere y que crea que tiene probado, pero si lo está mezclando de la manera correcta, porque hay minerales que ya vienen mezclados con sal, no le eche más sal, porque lo que está haciendo es está diluyendo la proporción de minerales, y al final lo que le está suministrando al animal es más sal con una mínima porción de minerales. Entonces no está llenando esos requerimientos nutricionales. Ahora, si nosotros castigamos al ternero desde pequeña edad, ese animal va a crecer con un déficit nutricional, y cuando es vaca, cuando es adulta, cuando entra el proceso de producción y reproducción, ya tiene esos vacíos nutricionales, y ni que le demos lo que le demos, vamos a llenar esos requerimientos. Entonces es más barato hacerlo desde pequeño, cuando las cantidades son mínimas, y lo vamos haciendo gradualmente, y la llevamos a su etapa óptima, que tratarlo de hacer cuando está grande y tenemos que usar cantidades excesivas. Una siguiente pregunta, disculpe mucha interrupción. Hablando sobre la diarrea de leche que normalmente conocemos, detectamos diarrea de leche en ternero. Como usted decía hace un momento, normalmente uno no está siempre ahí en la finca, sino que el vaquero es el que anda al pendiente de las cosas. Cuando detectamos diarrea de leche en los terneros, ¿qué cosas no deberíamos hacer
en el manejo de esto, porque de repente el vaquero se le ocurren ideas y cosas, pero manejándolo ya de manera integral, ¿qué no debería hacer cuando se me está presentando este asunto? Hay diarrea de leche. Ok, lo principal que deberíamos de hacer es identificar el problema que nos está provocando esa diarrea de leche. Si no amamantamos a la hora que debe de ser, si dejamos que se pase la hora de amamanto y el ternero, no controlamos el amamanto, por ejemplo. Si el amamanto es artificial por facha, si no lavamos, no desinfectamos, si no limpiamos bien la chupeta, si la chupeta tiene un gran orificio, todo eso nos va a provocar diarrea de leche, ¿verdad? Al momento de identificar una diarrea de leche, ¿qué debemos hacer? Bajarle un poco a la cantidad de leche, dar más agua, proporcionar, como le decía anteriormente, electrolitos y un trimetoprim sulfa, que es lo que nos puede ayudar debemos identificarla en el momento. Si nosotros dejamos avanzar esta diarrea, ya se nos vuelve más crónica y debemos utilizar otros tratamientos, ¿verdad? Tuve un caso similar al que me está diciendo, con un productor en Boac. Estaban dando la leche y al vaquero o al matador se le ocurrió darle más leche al ternero. Entonces eso le provocó a los 2 días una diarrea, y ya el ternero andaba al lado de la vaca comiendo zacate. Entonces en cuestión de días el ternero amaneció echado, y lo que hicimos en ese momento para tratar de darle un choque rápido fue darle un fenbendazol, y un fenbendazol, y lo curó de hoy para mañana. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que están susceptibles a los parásitos. También las diarreas de leche pueden ser ocasionadas por parásitos. La alta ingesta de leche o sobrealimentación nos puede dar como resultado la diarrea de leche, porque también hay parásitos en la parte del intestino del animal. Sí, otro detalle, doctor, tiene que ver, usted mencionó hace un rato una práctica que no suele ser frecuente, tiene que ver con el mandar muestras al laboratorio. ¿Aló? ¿Escucha? ¿Escucha por ahí? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Se cortó la llamada de don Ariel. Sí, se le cortó, Daniel. Seguí con la tabla. Sí, correcto. Entonces, esto es más que todo igual para seguir recapitulando el porcentaje de deshidratación y que son los signos clínicos que debemos de tomar en cuenta para diagnosticar, hacer un diagnóstico inmediato y tomar acciones, ¿verdad? Como es una diarrea ligera y se conserva el reflejo de succión en el ternero, pero más sin embargo el ternero ya está presentando ese cuadro clínico que nos dice que ya hay un proceso patológico, ¿verdad? Si entramos ya al 6-8, son escalas diferentes, va a estar de acuerdo al criterio de la persona que está al frente de la ganadería, o del veterinario, el técnico, el zootecnista que los asista. Él va a tener el criterio tanto de la tabla anterior que les presenté como de esta tabla, pero hay algo que debemos de tomar en cuenta, como les decía, en todo momento. La observación nos va a permitir hacer acciones correctivas, preventivas, que nos den como resultado salvarle la vida al ternero, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta estos porcentajes o niveles de afectaciones para ir determinando las medidas que debemos de tomar.
Ya pueden ver ahí, se mantiene el reflejo de succión, siempre el animal está consumiendo leche al lado de la vaca o dándole en la pacha, pero hay ojos hundidos, ojos hundidos. Ya si entramos a un nivel 10, la depresión ya es marcada, los ojos más hundidos, las mucosas secas, quiere decir que también hay resequedad en la parte de las mucosas, en los ojos, en el hocico, que normalmente está húmedo en el ternero, y son puntos que debemos de estar siempre alerta, que están a simple vista. Ya cuando entramos en un nivel 10-12, ya es crítico porque el animal está postrado, ya las extremidades son frías, ya cuando el animal empieza a entrar en hipotermia ya es realmente difícil de recuperar. No, entonces no queremos entrar y llegar hasta ese momento. Queremos identificar con anticipación. Uno de los tratamientos de manera preventiva y que se puede dar por inmunidad pasiva, que a través de placentaria, a través de la madre, se lo puedo recomendar, es la vacunación de las vacas novillas preñadas, novillas o primer parto, primeriza, y la vaca 30 días, 60 días antes del parto, realizar la vacunación. Yo sé que estamos acostumbrados tradicionalmente, pero ya eso tiene que ir evolucionando, como hemos evolucionado en muchas cosas. Evolucionar ese pensamiento de la entrada del invierno y la salida del invierno, o invierno y verano, época seca, época lluviosa, eso ya no funciona. La productividad nunca va a ser rentable si seguimos pensando de esa manera tradicionalista. La ganadería ha ido evolucionando y también los pensamientos nuestros tienen que evolucionar, y las prácticas, las buenas prácticas, las medidas preventivas, el manejo sanitario, tiene que estar apegado de acuerdo a las necesidades que tenga la ganadería. Si nos metemos a una raza específica, esa raza va a tener sus demandas. Si empezamos a tener inseminación artificial en la finca, esa cría que nazca va a demandar mejores condiciones. Una cría de inseminación artificial no pueden nacer en las mismas condiciones que nace el ganado criollo de monta natural. No, porque es un animal de mayor valor genético, es un animal que requiere mejores condiciones, que requiere mejor alimentación, que tiene otras necesidades que si realmente no estamos en condiciones de facilitarlas, pues deberíamos de considerarlas y no practicarlas. Pero más sin embargo no se trata de eso, se trata de ir evolucionando, de ir cambiando y irnos adaptando a esos cambios, y que esos cambios nos lleven a estar mejor, a ser mejor y a ser más rentables. Por eso yo les sugiero que una manera de tratar este problema de diarrea sería vacunando con una vacuna clostridial completa, completa, como lo es la Cloforte 12, que actualmente es la vacuna clostridial 100% que tenemos en el mercado. Las demás vacunas son vacunas que se componen de diferentes ingredientes y claro que sí, tienen su beneficio. Tienen su beneficio, por eso están en el mercado, pero más sin embargo, si queremos tratar al 100% con Clostridium, yo les recomiendo Cloforte 12. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que hay diarreas por Clostridium. Clostridium prefinge y la podemos controlar desde el vientre de la madre, o sea, que este ternero nazca con esa protección. Y lo mismo es con la diarrea viral bovina, es una enfermedad viral que la podemos tratar de controlar con la aplicación de la vacuna reproductiva Forte, ¿verdad? Vacunas completas del laboratorio Microzule. Él puede encontrarla en la veterinaria que esté a mayor su alcance. Como le decía, la implementación de un plan sanitario es lo más importante. ¿Cuándo debemos vacunar? ¿Cuándo debemos desparasitar? ¿Cuándo debemos vitaminar? ¿Cuándo debemos palpar? ¿Cuándo debemos realizar las aplicaciones de vacunas? Los terneros
las vacunas clostridiales a los 2 meses de edad en adelante, las virales a los 3 meses de edad en adelante, el antrax o fiebre carbonosa a los 7 meses de edad en adelante, y tomar en cuenta y leer el prospecto qué vacuna debemos repetir a los 6 meses y qué vacuna es anual, ¿verdad? Para saber cómo vamos a seguir manejando, cómo vamos a calendarizar nuestras actividades. Y eso nos lleva a otra práctica, que es la práctica del registro, porque inyectamos y no apuntamos. No sabemos qué día aplicamos la vacuna y se nos olvida. Entonces, la falta de registro es lo que también nos lleva a una mala implementación, a una mala medicación, y es lo que nos ha provocado una gran resistencia en varios fármacos. Algo muy importante que les quiero compartir, que tal vez el Flunicin Lumine lo ocupamos para temperatura, lo ocupamos para dolores abdominales, lo ocupamos para evitar un timpanismo en el animal, pero también puede ser utilizado para los problemas de diarrea. Hay un shock neurogénico en el animal a causa del dolor intestinal, que esto nos provoca la muerte inmediata de los terneros. Entonces es importante que cualquier tipo de diarrea que estemos diagnosticando en la finca, ya sea en ternero o sea en cualquier etapa del animal, suministremos Flunicin Lumine al 5%, a razón de 1 a 2 ml por cada 50 kilos de peso por vía intramuscular, por 3 días, cada 12 o 24 horas, de acuerdo a la situación, al cuadro clínico que nos presente el animal, y esto nos va a evitar también que tengamos pérdida de animales por esa razón que les comentaba. El dolor intestinal provoca un shock neurogénico y eso nos provoca pérdida en el animal. Digamos, bueno, muchas gracias y quise terminar con esta imagen de un ternero de 10 días de nacido. Pueden observar la forma sólida de la evacuación intestinal de la heces, la consistencia, la textura, es normal, es saludable. Eso nos da a observar a simple vista el buen manejo, la buena sanidad, la curación de ombligo, la aplicación de vacunas adecuadas, el control, la asistencia al parto, el suministrar el calostro, la inmunización por el buen calostro suministrado. El resultado lo vemos en el animal. Al final, los animales no pueden hablar, pero más sin embargo su apariencia, su pelaje, su condición física, su condición corporal, su orina, su heces, eso es lo que habla por ellos y es lo que nos determina si el animal está sano, está enfermo, está iniciando un proceso patológico o qué reacción debemos de tomar. Y bueno, muchas gracias, y si tienen alguna otra pregunta, todavía creo que nos sobra tiempo. Yo tengo una pregunta más. Dígame, don Ariel. Esto me ha sucedido cuando por alguna razón yo tengo pérdida del ternero recién nacido, pero la vaca me queda lactando, de hecho todavía está en etapa de calostro. Sí. El vaquero me recomienda que, bueno, él ordeña, ¿verdad? Para que él tiene que liberar la ubre de la vaca, y este sí, calostro se utiliza para otros terneros. Sí. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, si él está usando este calostro para terneros, quizá terneritos que andan delgaditos o necesitan una mejor alimentación? ¿Qué tanto le sirve? ¿Todavía lo aprovecha? ¿Y qué riesgos pudieran haber? Porque a veces pues tengo hasta 20 litros de la vaca recién parida que perdió su ternero. Realmente no hay ningún aprovechamiento, porque el aprovechamiento del calostro es en las primeras 24 horas de vida y realmente en las primeras 4, porque fisiológicamente y anatómicamente hay un orificio que posterior a las 3 horas exactamente, este orificio se cierra y es ahí donde hay la mayor absorción de inmunoglobulinas, que es la primera vacuna que el ternero recibe, y posterior a eso
la absorción de inmunoglobulina es más lenta, ¿verdad? Entonces, si estamos suministrando el calostro a terneros ya después de 10 días, 15 días, no estamos haciendo nada favorable. Aparte de eso, que quiero compartirles que si el calostro no es bien manejado, también nos puede provocar diarrea. Pues tiene que ser, si tiene que congelarlo, si lo va a almacenar, es congelado, no solamente refrigerado. Y si lo va a utilizar en terneros de recién nacidos, 100% recién nacidos, y que sean nacidos de vaquilla, porque el calostro de vaquilla no es altamente con un buen contenido nutricional. ¿Alguna otra pregunta, Mariel? No, bastante claro, muchísimas gracias. Claro que sí, estamos a la orden. Estamos a la orden. Y si hay alguna otra pregunta de los siguientes participantes, igual yo les voy a escribir mi número por un mensaje aquí en la charla, para que cualquier cosa estamos a la orden y lo podemos coordinar. Igual estamos realizando diferentes actividades con CONAGAN, que las queremos desarrollar y nos ponemos siempre a la orden, ¿verdad? Un detalle, doctor, ahí miraba en el chat de que está mandando la comunicación para las diferentes actividades. Yo me he perdido varias, no me ha llegado correspondencia, pero me interesa mucho. Yo soy miembro del Comité Nacional de Medicamentos Veterinarios y a menudo estamos valorando el uso de medicamentos en diferentes escenarios y me gustaría estar siempre conectado. Si la oportunidad se da, me interesa mucho. Claro, perfecto. Usted puede en el chat que tenemos acá en la sesión, puede facilitar su correo electrónico, su número de teléfono para ingresarlo de una vez a la sala del WhatsApp que tenemos, y que usted esté enterado de todas las actividades que se van realizando, y que también lo incorporamos en la base de datos para que le llegue la comunicación de todos los boletines y todas las actividades que se van realizando. Ok, muchas gracias. Igual ahí les comparto mi correo. Sí, pues facilite su correo y número de teléfono para que ya entre en más contacto con nosotros y podamos desarrollar la comunicación de una mejor manera. ¿Alguna otra pregunta de parte de los participantes? Yo tenía una, pudiera, por favor. Sí, claro. Por favor. En referencia a lo que Ariel estaba preguntando, hay vacas que no necesitan el ternero para seguirlas ordeñando. ¿Cuál es? ¿Me podrías decir qué tipo de vacas son esas o cómo es que trabaja esa? ¿Cómo es que hay unas vacas que no necesitan al ternero para el ordeño y si fallecen pueden seguirlos ordeñando? Sí, eso normalmente es emocional y psicológico. No solo en los Estados Unidos se pueden ordeñar vacas sin ternero a la par. También acá en Nicaragua se implementa y se hace en práctica, y lo he visto. Lo que se debe de hacer es que la vaca no tenga ningún contacto con el ternero, o sea, retirar el ternero inmediatamente que nace. Que la vaca ni lo vea, ni lo lame, ni nada. Uno se encarga de limpiarlo, de limpiarle las fosas nasales, de darle el calor que necesite y alimentarlo. Ya, entonces, si la vaca entra en el mínimo contacto con el ternero, psicológicamente ella se bloquea, porque ya miró y sintió a su cría. ¿Ya? Entonces no va a dejarse ordeñar si no tiene la cría a la par, ¿verdad? Hay un productor al lado de Jinotega que él hace el aparto a los 2 meses, pero ya tiene acostumbrada a su vaca, lo cual yo no se lo sigo comentando y lo vamos a empezar a cambiar. Que eso debe de ser
Eso debe ser al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque cualquier cambio brusco que sometamos al animal es un estrés. Ese estrés en ese momento se va a resultar en la baja producción de la leche. Entonces la vaca se va a empezar a secar en su propia cuenta. ¿Entiendes? Entonces lo primordial sería retirar el ternero al momento del parto y que la vaca no entre en ningún contacto y vamos a poder ordeñarla sin tener el ternero a la par. Únicamente en las nuevas lactantes. En las vacas que ya están en lactación, ese cambio no se lo recomiendo. Zuleima está pidiendo la palabra, Daniel. Sí, dígame, doctora. Zuleima, puede activar su micrófono. Sí, se preguntaban acerca de la importancia de hacer el examen tropológico una vez al año. Sí, exactamente. El examen tropológico es primordial. ¿Por qué? Porque nos va a determinar la carga parasitaria que realmente tenemos en la finca y contra qué parásitos debemos de desparasitar. No, normalmente en la finca aplicamos ivermectina para desparasitar. La ivermectina no es un desparasitante, la ivermectina es un controlador de garrapatas, de ácaros, y que no nos limpia algunos parásitos gastrointestinales, pero son parásitos adultos, en etapa adulta. Siempre el animal queda infectado de parásitos en larva y en huevo. Entonces, dentro de 15 días, 28 días, el animal nuevamente tiene carga parasitaria. Y estamos entrando en una resistencia biológica que los fármacos después no actúan de manera correcta. Es como una mala práctica que yo, estando en veterinaria, he atendido igual y he tratado de cambiar la ideología de que llegan a comprar un frasco de 100 ml de ivermectina para limpiar el ganado de tórsalo, porque le van a poner 1 cc o 2 cc de ivermectina para limpiar de tórsalo. Estamos totalmente quemando la ivermectina, porque la dosis exclusivamente dice 1 ml por cada 50 kilos, y estamos dando 1 cc, 2 cc para 400 kilos. Entonces estamos creando una memoria inmunológica de ese fármaco en el organismo del animal, que con el tiempo los tórsalos, las garrapatas se van a reír del ivermectina. Entonces no estamos haciendo nada. Lo que nos resuelve hoy es nuestra enfermedad de mañana. Entonces es algo que debemos realmente ponerle conciencia, y sí, les recomiendo hacer examen antropológico una vez al año para saber cuál es la carga parasitaria que realmente tiene la finca, cuál es el parásito que predomina más en sus animales, y de esa manera poder tratar correctamente. Estoy leyendo otra pregunta del señor Elías Montoya. ¿Por qué se da la diarrea en la entrada del invierno? Porque el ambiente está mojado, está sucio, los terneros nacen en la humedad, no curamos bien el ombligo, no lo cicatrizamos bien, no recortamos. Otra cosa que también, si no hacemos bien la práctica del ombligo, se producen hernias, aparte de diarrea. Vemos terneros con el estómago hinchado. Eso es otro resultado de la mala cura de ombligo. Entonces, por eso es que en el invierno se nos incrementa el porcentaje de animales con diarrea. ¿Cómo evitarlo? Preparar un lugar seco para que los terneros nazcan. Preparar un lugar seco para manejar a los terneros y crearles las condiciones que ellos estén en un lugar seco, limpio, desinfectado con cal, para que no haya ninguna oportunidad de bacterias, virus y microorganismos patógenos. Daniel, Sí. comentando tu respuesta, al inicio del invierno también hay crecimiento de las pasturas, Sí. pasturas tiernas. Si los animales pasan rápidamente de estar consumiendo heno, rastrojos, pasturas, como dicen, maduras, y hacen ese cambio a pasturas tiernas, y lo hacen, como dicen, de un día para otro, también hay un cambio, ¿verdad? A nivel de la microflora ruminal y de todo el aparato digestivo, que también provoca
puede provocar esa diarrea, ¿verdad? O esos malestares a nivel del aparato digestivo. Sí. Entonces, la obligación es tratar de hacer cambios graduales en la alimentación, ¿verdad? Sí. Para evitarse problemas como diarreas, acidosis u otro tipo de timpanismo, ¿ya? Y otras enfermedades a nivel del rumen, ¿verdad? Sí. Así que ese es un consejo general. Tratemos siempre de que cuando vamos a hacer cambios de alimentación no sean repetidos, sino que una secuencia de por lo menos 4 o 5 días para hacer el cambio completo. Sí, correcto. Y primordial, bueno, si lo más susceptible son los primeros 30 días de vida del ternero. Si la fuente primordial de alimentación de este ternero es leche, tratemos de que sea leche, que sea agua, y si tenemos pasto estrella, pasto para Caribe, mandémoslo a cortar, deshidratémoslo por un día y al día siguiente que sea el complemento de la leche, ¿verdad? O sea, de manera de que ya vayamos instando o vayamos metiendo a los terneros a una alimentación balanceada para desarrollo ruminal. Leche, agua, pasto deshidratado. Si no podemos tener heno, o si no podemos tener heno y no sabemos qué calidad es el heno, entonces corto mi pasto estrella, corto mi pasto para Caribe, hago un tapesco con una malla ciclón y lo tiendo en esa malla ciclón de manera que se deshidrate por 24 horas y se lo doy posterior al amamanto de la mañana y posterior al amamanto de la tarde, para que esta fricción que hace este pasto deshidratado nos va a ir desarrollando las papilas ruminales y es lo que nos va a garantizar desarrollo ruminal a una temprana edad, ¿verdad? Y si nosotros hacemos este balance alimenticio, vamos a también tener menos casos de diarrea en el grupo de terneros. Sí, y otra cosa que quiero agregar, si tienen terneros con diarrea y le cortamos la leche, y nos vamos a preocupar por una fuente alimenticia, les vuelvo a recalcar, una fórmula que sea rehidratante, que proporcione energía al momento de que se la demos a los terneros, y le podemos suministrar este pasto deshidratado. El pasto deshidratado nos va a ayudar a que esa diarrea, esa evacuación líquida sin consistencia también se vaya solidificando y nos va a detener un poco el proceso de emancipación. ¿Una otra pregunta de los participantes? Carlos, mientras sale la otra pregunta, Carlos, me gustaría que anunciaras la charla que vamos a tener el próximo miércoles. El último miércoles de octubre, ¿verdad? Sí. Ok. El último miércoles de octubre, que creo que es 28, vamos a tener una conferencia de parte de un experto nutricionista mexicano que nos va a hablar acerca de las experiencias en México y otros países sobre la suplementación de los bovinos de doble propósito, utilizando un producto que se llama destilados de granos secos y solubles, se llama, ¿ya? Este alimento es un alimento muy rico en proteínas, anda alrededor del 30%, y también rico en energía, ¿ves? Más o menos unos 3 a 3.2 megacalorías por kilogramo de materia seca. Este alimento pues lo usan bastante en México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Brasil, y al área centroamericana está entrando en este año, y a Nicaragua probablemente ahora en diciembre o enero esa empresa norteamericana lo comienza a introducir, y bueno, hay un gran interés de parte nuestra como Conagán
para que ese alimento pueda llegar a los bovinos, porque se utiliza mucho en cerdos, se utiliza mucho en alimentos para aves, pero en ganado bovino, donde creemos que puede tener un alto impacto, es en la crianza y desarrollo de los terneros y de las terneras principalmente. Ustedes saben que en nuestro país buena parte del ganado sufre en el periodo seco. Entonces, cuando más malo está el pasto es cuando más efectivo es este suplemento. Así que sería interesante que haya una buena participación de todos nosotros para que conozcamos las experiencias más recientes sobre este tipo de alimentos y ojalá, pues, Dios mediante, podamos utilizarlo en los próximos años de tal manera que nos ayude a mejorar las ganancias de peso en terneros y novillos y también en las vaquillas para que entren lo más temprano a la reproducción bovina, ¿verdad? También para nuestras vaquitas doble propósito de 8, 10, 12 litros es un excelente suplemento porque con poca cantidad complementada al pasto puede ayudar mucho en la producción de leche. Te garantizan 2 a 3 litros de leche por cada kilo que se suministre de este tipo de alimentos, ¿verdad? Y pues suena interesante y los invito a que se motiven al último miércoles de este mes a estar, pues, en esa videoconferencia. Me parece que va a ser muy relevante para todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Si no hay más preguntas, le queremos agradecer a los participantes de la charla de hoy por haber tenido este espacio para estar atendiendo. Y lo esperamos próximamente, el próximo miércoles de 3 a 5 de la tarde. Seguramente vamos a tener una charla muy interesante que es sobre la implementación y resultado de lo que es el pastoreo rotacional intensivo con un profesional egresado de Zamorano que tiene más de 15 años de estar trabajando en este tema. Así es que ahí le estaremos haciendo llegar las invitaciones para que estén pendientes y podamos participar de esta interesante tecnología que tiene su impacto no solamente en la producción y en la mejora también en la mejora del suelo, o sea, los recursos naturales de la finca se mejoran, se mejora la salud de los animales y se mejora la producción. Yo creo que es una técnica económicamente viable y también ecológicamente, ambientalmente adecuada. Así es que los esperamos el próximo miércoles de 3 a 5 de la tarde por medio de nuestras redes sociales. Vamos a estar dando a conocer links para esta charla y con eso pues nos despedimos. Si no hay una pregunta más para... Hay dos preguntas, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Dice Belkis Sándigo, ¿qué recomiendas acerca del suministro de fusidostato? En lo personal, al día de nacido, lo que yo recomiendo al día de nacido es un Doramic AD3, que es una doramectina mapitamina, ¿verdad? Al mero día de nacido, el ternero nace, se limpia, se seca, se suministra su calostro, se le cura el ombligo y se le aplica este fármaco para tratar de desparasitarlo. A los 5 días, de manera preventiva, la aplicación de un coccidiostato. Un coccidiostato para prevenir cualquier tipo de diarrea que el animal esté expuesto, no solo diarrea por coccidio. Te va a trabajar muy bien, Belkis, y vas a tener buenos resultados. Lo he utilizado y da buenos resultados manejarlo de esa manera preventiva como estás preguntando. Al día 15 de nacido, yo sugiero utilizar un imidocar al 12%, como es un Tristemix, ¿verdad? Y a los 25 días de nacido, un reconstituyente del sistema inmunológico. Un reconstituyente del sistema inmunológico que contenga caseína, que contenga el complejo B, que contenga selenio porque es importante para la formación del músculo. Evitamos las malformaciones del músculo o la enfermedad del músculo blanco en los terneros. Que el mineral más importante para la formación del músculo es el selenio. Necesitamos el complejo B12 para
para que también haya una mejor funcionalidad de la sangre, la caseína para despertar el sistema inmunológico, y como decía anteriormente, los 30 primeros días de vida del animal es susceptible, y podés aplicar este protocolo preventivo, sanitario, de manejo en los terneros, también para prepararlo a los 30 días, hacer una aplicación de GABAC. Hacemos identificación de garrapatas y al mismo tiempo hacemos identificación de garrapatas en la finca, y si tenemos un 70% de micrófonos bófilos, debemos implementar GABAC de manera preventiva para la ternerada y el ganado de ordeño, porque son los más susceptibles. Los grupos más susceptibles en la finca es el ganado que esté en lactación y los terneros del parido, ¿verdad? Entonces hay que considerar este manejo preventivo, preparativo para la aplicación de GABAC en los terneros, y ya ir creando esa resistencia inmunológica para la garrapata que tanto daño nos hace y nos afecta también en la salud del animal. Hay otra pregunta ahí del señor Freddy Suárez, del señor Marcos Espinosa, que dice, destetar a los 7 meses, 9 meses. Eso lo vamos a determinar, don Marcos, de acuerdo al manejo alimenticio que le demos al ternero. Como estábamos sugiriendo anteriormente, la leche es la fuente primordial, principal de alimento para el ternero. Eso lo vamos a combinar con agua, le vamos a agregar cualquier materia prima que usted pueda producir en la finca, ya sea maíz, ya sea sorgo, cualquier grano que sea picado, no molido. Los terneros no comen molido. La única que comen molido para tener un mayor aprovechamiento ya es el ganado adulto y el que está en producción de leche. Pero el ternero necesita granos picados, no molidos, ¿verdad? Quebrado. Y este grano quebrado, picado, le va a hacer fricción en el estómago, junto con el pasto deshidratado que les estaba recomendando igual, ¿verdad? Lo cortamos hoy y ya sea estrella para Caribe, y lo ponemos a secar en un tapete de malla ciclón para que el aire lo deshidrate, y lo que hace el pasto es que se encapsula y conserva su valor nutricional, y cuando nosotros se lo proporcionamos al ternero, él va a consumir ese valor nutricional, y el estómago va a hacer su función de desdoblar esa proteína, desdoblar esa fibra, desdoblar esa materia seca, absorberla. Esa mecanización en el estómago nos va a desarrollar las papilas ruminales, y va a hacer que el animal sea un rumiante a una corta edad, 3-4 meses, y preferiblemente vamos a estar destetando a los 5, 6 meses. No es necesario llegar hasta los 7 meses, 10 meses al año, como en el tradicionalismo se da, ¿verdad? Si nosotros destetamos a más temprana edad, también la vaca nos va a entrar en celo más rápido, y se nos va a cubrir más pronto. Entonces, tenemos que analizar bien de qué manera estamos manejando la ganadería y de qué manera la podemos hacer más rentable. Y la manera más rentable posible es cambiando todas las acciones que estamos haciendo, que nos han llevado al tradicionalismo. Y si queremos mejorar, hay que ir reestructurando. Si reestructuramos, hay cambio. Y si hay cambio, hay mejoría. No sé si hay otra pregunta. Dice, yo aplico en todo el hato Covexin 10 cada 6 meses. ¿Es necesario la vacuna con Cloforte? Las vacas preñadas. Como les decía anteriormente, vacunas clostridiales hay un sinnúmero en el mercado, ¿verdad? Hay un sinnúmero en el mercado. La clostridial 100% en el mercado se llama Cloforte 12. Usted lo puede comprobar poniendo a la frasco con frasco, y usted se va a dar cuenta cuántos Clostridium contiene la Covexin 10 y cuántos Clostridium contiene la Cloforte 12. La Cloforte 12 son 12 cepas clostridial, incluyendo la cepa de botulismo y de tétano, y la Covexin tiene 7, 8 Clostridium, y el resto son Pasteurel. Entonces, si usted quiere vacunar con una vacuna, valga la redundancia, 100% clostridial, utilice el Cloforte 12. Si la otra le está funcionando bien, está bien,
Pero si usted quiere implementar la que realmente va a proteger a su animal al 100% por Clostridium, yo le recomiendo la Cloforte 12 y al mismo tiempo va a prevenir y va a proteger a sus animales de tétano. Creo que ahí ya no hay más preguntas, doctor. Oh, Carlos tenía algo. Sí, como dicen, un pequeño comercial al final, ya que tenemos un poquito de tiempo y el tema es de salud. Las enfermedades más generalizadas en todo nuestro acto son las hemoparasitarias. Y estas enfermedades son transmitidas por las garrapatas. Y las garrapatas, ya ahorita a partir de noviembre, comienzan a incrementarse fuertemente sus poblaciones y en muchos lugares incluso causan la muerte de muchos bovinos. CONAGAN está ofreciendo el programa de control integrado de garrapatas utilizando la vacuna Gavac que comentaba el doctor Ingram, y es un momento muy oportuno para iniciar este programa en fincas donde la población es la garrapata común del ganado. Así que nos tienen, como dicen, a la orden para iniciar ese programa, ¿verdad? Que ya está dando muestras de éxito en muchas fincas de diferentes zonas del país, ¿verdad? Ya los productores están mencionando que están bañando cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Ya no es necesario hacerlo cada 8 días, cada 3 días como lo hacían antes, y su ganado se está observando más sano y ya no hay muertes por enfermedades hemoparasitarias. Entonces, este programa está, como dicen, muy interesante, y los amigos que están aquí presentes y no conocen todavía a él, pues les decimos que estamos a la orden, ¿verdad? Para prestarles asistencia técnica, la cual comienza con un diagnóstico de la población de garrapata y luego, pues, integrarse al programa de vacunación que tenemos nosotros. Muchas gracias. Sí, muy importante, Carlos, complementar ahí que como decís vos, el momento óptimo es hacerlo ahorita, no como me decía un productor hoy, voy a esperar hasta el verano, cuando vea realmente la incidencia y el grado de infestación que tengo de garrapata en mis potreros y en mi finca. O sea, el momento es de hacerlo ahorita, porque todo hay que hacerlo preventivo, no esperar el mal para buscar la cura. O sea, tenemos que preparar a los animales antes para que cuando el animal mismo enfrenta el problema tenga la capacidad de contrarrestarlo, y no que el animal se deteriore y nosotros busquemos cómo mejorar ese estado de salud hasta en ese momento. O sea, es importante saber que el mecanismo de acción de la vacuna, vacunas hoy, a los 30 días haces un refuerzo, a los 6 meses aplicas un segundo refuerzo y después te quedas vacunando cada 6 meses. Y en esas 3 primeras aplicaciones, lo que hace el organismo del animal es ir reconociendo e ir formando la capacidad inmunológica de anticuerpos, ¿verdad? Este anticuerpo, si ya el animal lo tiene en el organismo, en el torrente sanguíneo principalmente, cuando la garrapata se logre fijar, ¿verdad? En la vaca, ella va a succionar la sangre con este antígeno. Y ese antígeno está compuesto por una proteína PM86, que es la que se va directamente al intestino de la garrapata y produce un daño irremediable en el intestino de la garrapata, y es tan eficiente que mientras esto va sucediendo, el 35% de los huevos que tiene esa garrapata adulta eclosionan estériles. Entonces va sucesivamente, progresivamente va esterilizando la carga parasitaria de garrapatas que tenés en la finca. Entonces este programa de control de la garrapata es evolutivo. No es que aplico la vacuna y me va a limpiar el animal de garrapata, no. Es progresivo, porque tenemos que hacer las aplicaciones iniciales para que el animal produzca esos anticuerpos que nos van a ayudar con el control preventivo de esta infestación parasitaria. Bueno, muchas gracias, Carlos.
Y muchas gracias, doctor Blandón. Bueno, muchas gracias a todos entonces por estar Muchas atentos. gracias. Estamos en la próxima charla, ¿ok? Sí. Muchas gracias a todos los participantes. Feliz tarde. Tengan Gracias a buen día. ustedes por la capacitación. Gracias.